Reddit pregunta, ¿qué de lo que tus padres consideran normal ya no lo es para ti? Historia 1. Algo que mis padres, y creo que la mayoría de las personas han hecho durante toda la vida es esa especie de obediencia ciega a los mayores y a las figuras de autoridad. Es como si hubiera una regla no escrita que dicta que debemos acatar sin cuestionar lo que se nos dice, solo por el simple hecho de que quienes lo dicen tienen más experiencia o una posición de poder. Recuerdo que hace un par de años, mi padre estaba en el hospital y él me pidió que no pidiera un día libre en el trabajo para visitarlo. Me dijo que eso daría una mala impresión a mi jefe, que se podría pensar que no estaba comprometido o que no era confiable. Por supuesto yo me quedé pensando en eso y me preocupó el hecho de que mi padre, aunque estaba enfermo y necesitaba compañía, priorizaba la imagen que yo proyectaría ante mi jefe por encima de mi deseo de estar con él en ese momento difícil. Y así me quedé con ese dilema en la cabeza, pensando si la imagen de ser un buen empleado debía sobreponerse a la de ser un buen hijo. Por supuesto no digo que debamos ser irrespetuosos, pero debemos mostrar respeto hacia todos, sin importar su edad, posición o cualquier otra variable. Historia 2. Esa terrible necesidad de que siempre hay que contestar una llamada telefónica. Hace unos días, mi papá estaba en casa y no paraba de contestar llamadas, una tras otra. Eran los típicos vendedores y compañías telefónicas, casi siempre los mismos que llamaban para ofrecer servicios de todo tipo. Ya había contestado como 20 veces esa noche, y cada vez que lo hacía, se notaba el fastidio en su voz, pero nunca dejaba de contestar, como si fuera una regla sagrada. Es gracioso porque cuando le dije que podía simplemente no contestar, se quedó mirándome como si le estuviera sugiriendo algo impensable. Le expliqué que si alguien importante realmente necesitaba hablar con él, probablemente volverían a llamar o le enviarían un mensaje. Finalmente, después de insistir un poco aceptó. Ahora después de unos días, se ha dado cuenta de que no necesita estar pendiente de cada llamada y de que en realidad la mayoría de esas llamadas eran solo molestias. Está mucho más tranquilo, y eso me hizo darme cuenta de lo diferente que veo yo el uso del teléfono comparado con él. Historia 3. Pensar que un niño tímido se volverá menos tímido si se le avergüenza por ser demasiado callado es algo que mis padres hacían. Recuerdo que cuando era pequeño, si me quedaba callado en una reunión o en una fiesta familiar, mis papás se reían y me decían cosas como, ¿no vas a hablar o qué? ¿Te vas a quedar ahí sin decir nada? Al principio me daba un poco de vergüenza, pero con el tiempo, esos comentarios me hacían querer alejarme aún más, como si me diera miedo que me expusieran a más burlas. No entendía por qué tenía que ser el centro de atención o por qué no se daban cuenta de que me ponía nervioso hablar en público. Y no es que no quisiera interactuar, pero me costaba mucho trabajo y prefería observar en lugar de participar. Sin embargo, en lugar de intentar ayudarme a sentirme más seguro, lo que hacían era hacer comentarios más fuertes, como si quisieran sacarme de mi zona de confort a toda costa. Recuerdo que en una ocasión, durante una reunión familiar, mi tía me preguntó qué había aprendido en la escuela, y al ver que me quedé callado, mi papá me miró y dijo en voz alta, ¿ves? Ni siquiera sabe qué decir. Todo el mundo se rió, y yo sentí que mi cara se ponía roja. En ese momento, en lugar de querer hablar más, me quedé aún más callado y con ganas de desaparecer. Esos momentos se repitieron muchas veces, y en cada uno de ellos, me sentía más ansioso por las reuniones y más inseguro al hablar. Me di cuenta de que la intención de mis padres era hacerme más extrovertido, pero al final, me resultaba más difícil abrirme y expresarme. Historia 4. No hablar de emociones negativas. Mis padres solían comunicarse conmigo de forma normal cuando estaba feliz, pero si alguna vez me sentía molesta o deprimida, parecía que simplemente no querían lidiar conmigo. En esos momentos, la reacción de mi mamá era especialmente dura. No olvidaría cómo solía decirme cosas como, ¿por qué demonios estás tan triste? Era como si mis emociones fueran un inconveniente para ellos. Además, el afecto físico o verbal no era parte de nuestra dinámica familiar. Frases como te quiero no se decían, y los abrazos o caricias simplemente no ocurrían. Para ellos, eso era normal. Recuerdo especialmente un episodio que me marcó profundamente. Hace muchos años, mi hermano fue hospitalizado. Fue un periodo muy difícil porque no sabíamos qué le pasaba, y el miedo se apoderaba de todos nosotros. Yo estaba devastada, llorando a menudo, y mi papá, aunque trataba de mantenerse fuerte, claramente estaba muy afectado también. Una tarde, mientras salíamos juntos del hospital después de una visita tensa, decidí intentar algo que en mi cabeza parecía natural y reconfortante. Tomé su mano. Creí que sería una forma de decirle, sin palabras, que yo estaba con él, que no estaba solo en su dolor. Pero en cuanto mi mano rozó la suya, la apartó rápidamente. No hubo palabras, solo un gesto brusco que me dejó paralizada. Sentí que mi corazón se encogía, y con ese simple acto entendí algo. En mi familia, esos gestos no tenían lugar. Nunca más volví a intentarlo. Historia 5.
Algo que ya no considero normal, aunque mis padres sí, es la idea de que hay que criar a los hijos exactamente de la misma manera en que ellos fueron criados, incluso cuando reconocen que despreciaban la forma en que sus propios padres los trataron. No logro entender esa lógica. Si no te gustó cómo te educaron, ¿por qué repetir el patrón? Esa mentalidad encapsulada en la típica frase de, pues así me criaron, a mí me parece una justificación absurda. Si sabes que no fue una buena experiencia, entonces deberías darte cuenta de que seguir ese modelo no es lo correcto. Además, otro aspecto que nunca compartí es esa postura casi sagrada de nunca contradigas a la abuela. Con todo respeto, creo que si mi hijo puede expresar su opinión de forma respetuosa y sin ser grosero, tiene todo el derecho de hacerlo, aunque a alguien mayor no le guste. La autoridad por sí sola no debe silenciar a los más jóvenes, y es algo que yo, como padre, estoy dispuesto a defender. Historia 6. Minimizar la importancia de la salud mental es algo que mis padres consideraban normal, pero que para mí ya no lo es. Recuerdo que, cuando estaba en la escuela y los otros niños me molestaban, su consejo era siempre el mismo: no les hagas caso. Parecía una solución simple, pero no resolvía nada. Esas palabras, aunque bien intencionadas, solo lograron que me sintiera más sola y sin herramientas para enfrentar lo que estaba pasando. Llegué a fingir enfermedades físicas para no ir a la escuela, porque el simple pensamiento de enfrentar otro día ahí era abrumador. En algún punto, desesperada, pedí hablar con un psicólogo, pero mi solicitud fue descartada con un frío "no lo necesitas". Esto me hace pensar en una amiga que vivió algo similar en su adolescencia. Su caso fue incluso más extremo. La situación en su casa era tan complicada que el Servicio de Protección de Menores llegó a investigar a su familia. Fue acusada de negligencia médica porque su hija, mi amiga, se autolesionaba, y aún así su madre se negaba a aceptar que había un problema. A regañadientes, la llevó a una sola sesión con un psicoterapeuta, y eso solo porque era una orden judicial. Durante la consulta, se enfureció porque no la dejaron entrar al consultorio. Insistía en estar presente para escuchar lo que se hablaba. Una vez que el caso fue cerrado por las autoridades, decidió que su hija no necesitaba más ayuda profesional y nunca la llevó de vuelta. Mi amiga quedó devastada. Realmente necesitaba ese apoyo, pero la negativa de su madre a reconocer la gravedad del asunto la dejó aún más herida. Este tipo de actitudes me hace pensar en cuánto daño puede causar no tomar en serio la salud mental y cómo es algo que definitivamente no quiero repetir. Historia 7. La idea de conseguir trabajo simplemente entrando a cada edificio y pidiendo hablar con el gerente es algo que mis padres consideraban totalmente normal, pero que para mí ya no tiene sentido en el mundo actual. Durante toda mi vida adulta, cada vez que buscaba empleo, mi padre insistía en que simplemente debía presentarme en las oficinas y no irme hasta hablar con el gerente para luego entregarle mi currículum en persona. Al principio, siendo joven e ingenuo, realmente creí que este consejo podía funcionar. Recorrí numerosas empresas, una tras otra, con la esperanza de que alguien me diera una oportunidad. Lo único que logré fue gastar tiempo y energía, además de sentirme humillado, porque ninguna de esas visitas resultó en una oferta de trabajo. Sé que no soy el único que ha enfrentado esto. Mi mejor amigo me contó que su papá aún insiste en que ese método es el mejor. Él ha intentado explicarle pacientemente que hoy en día, con los procesos de selección digitales y plataformas de reclutamiento en línea, ese enfoque no solo es ineficaz, sino que podría ser contraproducente. De hecho, hay casos donde insistir en entregar un currículum en persona, cuando la empresa claramente solicita seguir un proceso en línea, puede hacer que te vean como alguien incapaz de seguir instrucciones. Esto, en lugar de sumar puntos, podría llevar a que tu nombre termine en una lista negra. Finalmente, mi amigo logró hacer que su papá entendiera la lógica detrás del cambio. Si una empresa te pide que solicites un trabajo en línea y tú decides ignorar esa indicación, ¿por qué querrían contratar a alguien que no puede seguir una instrucción básica? Parece que su papá lo entendió, aunque no estoy tan seguro de que el mensaje le dure mucho tiempo. Este tipo de mentalidad, que funcionaba en otro contexto histórico, no se adapta a la realidad moderna. Para mí, es un recordatorio de lo importante que es actualizarse y entender cómo el mundo laboral ha cambiado. Historia 8. Me acuerdo de las veces que tenía que ir a la escuela o al trabajo estando enfermo. No importaba si traía fiebre, tos o apenas podía levantarme de la cama, la respuesta siempre era la misma: te paras y vas, no es para tanto. Una vez en la secundaria, me desperté sintiéndome fatal, con el cuerpo cortado, escalofríos y una fiebre que me hacía temblar. Apenas podía abrir los ojos porque la luz me daba un dolor de cabeza horrible, pero ahí estaba yo, a las 6 de la mañana, poniéndome el uniforme y tratando de no vomitar. Llegué a la escuela como pude y literalmente
simplemente me la pasé dormido en mi banco toda la mañana. Los maestros apenas me volteaban a ver y, en lugar de mandarme a casa, solo me decían que me esforzara un poco más. En el receso ni salí, me quedé recargado sobre el escritorio, sudando frío. Volví a mi casa igual o peor, me tiré en la cama con todo y uniforme y dormí hasta el otro día. Lo peor es que ni siquiera se veía como algo raro, porque a todos nos tocaba pasar por lo mismo. No había manera de discutirlo, para mis papás, eso era lo normal. Historia 9. Me acuerdo de cómo me decían siempre que tenía que soportar lo que fuera de mi hermana solo porque era familia. Cuando peleábamos y ella me pegaba o me jalaba del cabello, la reacción de los demás no era defenderme, sino decirme que no exagerara, que ella lo hacía jugando o que así son las hermanas. Una vez, cuando tenía como 9 años, estábamos peleando por algo insignificante, no sé, una muñeca o un cuaderno, y ella terminó empujándome tan fuerte que me caí y me pegué en la rodilla. Me dolió muchísimo, me puse a llorar y fui corriendo a contarle a mi mamá, pero su única respuesta fue: ya déjate de dramas, es tu hermana, deben quererse. Yo no entendía por qué, si ella me quería, me trataba así, y peor aún, por qué a mí me tocaba ser la que tenía que aguantar y perdonar siempre. Otra vez, cuando estábamos más grandes, me aventó un zapato en la cara durante una discusión, y como ella era mayor que yo, me quedé ahí sin decir nada, sintiéndome impotente. Cuando lo conté, otra vez salió el: es tu hermana, deben llevarse bien. Al final, yo era la mala si no le hablaba o si me quejaba, porque parecía que lo único importante era la idea de que la familia es lo primero, aunque eso significara aguantar cosas que no estaban bien. Historia 10. Recuerdo perfectamente cuando conseguí un trabajo a medio tiempo en la cafetería de un hogar de ancianos. Estaba pasando por un momento complicado económicamente y necesitaba un ingreso extra para pagar mis deudas. No era un trabajo complicado, servía café, repartía pan y, de vez en cuando, ayudaba a limpiar las mesas. Para mí, era un respiro, algo que me permitía salir del paso sin perder la cabeza. Un día, en una conversación casual, mencioné esto de pasada a mis padres. No sé si esperaba una reacción de apoyo o, al menos, que entendieran por qué lo hacía, pero lo único que recibí fue un comentario sarcástico de mi padre: ¿y por qué no pediste mejor ser el director de toda la institución? Lo dijo entre risas, pero el tono me quedó claro. Para él, mi título universitario debería abrirme puertas automáticamente, como si cualquier trabajo menor fuera casi una falta de respeto a los estudios que había hecho. Lo irónico del comentario es que el actual director de ese lugar tiene una maestría en administración con especialización en cuidado geriátrico. Una persona con años de experiencia y un currículum que no cualquiera tiene. Yo, con mi título en X, ni siquiera habría pasado del filtro inicial para una entrevista. Me quedé callado porque explicarle eso a mi papá no habría servido de nada. Para él, en su manera de ver las cosas, si tienes un título universitario, deberías estar haciendo algo importante. Cualquier otra cosa era, en sus palabras, un desperdicio. Pero ahí estaba yo, sacando bandejas de comida, preparando café y haciendo lo necesario para salir adelante. A mí, en ese momento, me bastaba con eso. Historia 11. Recuerdo cuando conseguí un trabajo a medio tiempo en la cafetería de un hogar de ancianos para poder pagar unas deudas que traía encima. No era un trabajo complicado, servía café, repartía pan y ayudaba a recoger las mesas. Un día, en una conversación casual, se lo mencioné a mis papás, y mi papá, con ese tono sarcástico tan suyo, me soltó: ¿y por qué no pediste mejor ser el director de toda la institución? Lo dijo medio riéndose, como si fuera un chiste, pero el comentario me cayó como un balde de agua fría. Me quedé callado porque explicarle lo absurdo de lo que decía no tenía sentido. El director de esa institución tenía una maestría en administración con especialización en cuidado geriátrico y años de experiencia. Yo, con mi título en X, ni siquiera habría pasado del primer filtro para una entrevista. Pero en la mente de mi papá, si tienes un título universitario, automáticamente deberías estar en un puesto importante. Para él, cualquier otra cosa era poco, aunque uno estuviera haciendo lo necesario para salir adelante. Al final, seguí con mi trabajo en la cafetería, porque para mí era un alivio tener algo que me ayudara en ese momento, pero ese comentario no se me olvidó. Historia 12. Una vez, mi papá invitó a un amigo a la casa. Estaban tomando café en la sala cuando empezaron a hablar de sus esposas. No sé bien cómo salió el tema, pero de repente los dos estaban riéndose y burlándose de ellas porque, al parecer, habían dado like a un video de un tipo llamado Smoothie Guy en YouTube. Decían que era una tontería, que cómo podían perder el tiempo viendo cosas así, y entre risas empezaron a comentar lo ridículas y tontas que eran las mujeres en general. Yo estaba ahí, cerca, escuchando todo y tratando de disimular lo incómoda que
me sentía. Mi papá imitaba la voz de mi mamá, exagerando, mientras el amigo se carcajeaba y seguía con más bromas, como si fuera lo más normal del mundo hablar así de la persona con la que compartes tu vida. Me pareció muy triste, no solo porque era mi mamá de quien hablaban, sino porque se notaba que lo hacían con frecuencia. Lo peor es que no había ni enojo ni molestia, solo esa risa amarga de quienes llevan años viendo a su pareja como alguien con quien ya no tienen nada en común. Me acuerdo de pensar que no podría hacer algo así nunca. Simplemente no me entra en la cabeza cómo alguien puede burlarse tan abiertamente de la persona con la que vive, frente a otras personas y sin ningún tipo de reparo. Historia 13. Mis padres siempre decían que la sangre pesa más que el agua, como si eso justificara aceptar a cualquier familiar, incluso si era tóxico o causaba problemas. Recuerdo que cada vez que alguien de la familia nos hacía daño o no respetaba nuestros límites, la respuesta era siempre la misma: es familia, tienes que perdonarlo. Por ejemplo, mi primo, que siempre se metía en líos y causaba estrés, regresó una vez a la ciudad y, sin pensarlo, mi madre lo aceptó de nuevo en casa, como si todo estuviera bien. Me costaba entender por qué había que dejar pasar tantas cosas solo por ser familia. Con el tiempo, me di cuenta de que esa mentalidad no era saludable, y cuando me encontré en una situación similar, decidí poner límites y alejarme de los que me hacían daño. Ya no acepté esa idea de que, por compartir sangre, había que aceptar a cualquier persona en mi vida. Historia 14. No se imaginan cuántas veces me arrastraron del pelo porque no quería que los familiares me besaran en los labios o me abrazaran. Yo estaba jugando, disfrutando de mi tiempo y simplemente no quería esos gestos de cariño que, para mí, eran incómodos. Las visitas a familiares lejanos eran una verdadera pesadilla. Me sentía atrapada, como si no pudiera decir que no. Mis padres, en lugar de entender que yo no quería esos abrazos o besos, insistían en que debía aceptarlos porque era lo normal. Recuerdo que, cuando no quería sentarme en las piernas de alguno de mis tíos o tías, se enfurecían, y mis familiares, especialmente los de parte de mi mamá, empezaban a decirle a ella que yo era una consentida, desagradecida, que no sabía cómo comportarme y que, por mi actitud, necesitaba una palmada. La presión era terrible. Lo único que yo quería era seguir jugando, pero me veía obligada a quedarme quieta, soportando abrazos y besos que me hacían sentir mal, todo porque la familia lo esperaba. Todo eso era tan incómodo para mí, pero nadie lo entendía. Para ellos, simplemente era una muestra de cariño, pero para mí era una invasión a mi espacio. Historia 15. Cuando era niña, el castigo físico era algo común en mi casa. Mis padres lo veían como una forma de disciplina, pero yo nunca lo entendí así. Los golpes llegaban por cualquier cosa, por no hacer las cosas a su manera, por no seguir sus reglas al pie de la letra, o incluso por algo tan simple como un desacuerdo. Recuerdo que, a veces, la reprimenda venía acompañada de una palmada en la cara o un golpe con una regla. El golpe siempre iba acompañado de un "es por tu bien o te lo mereces", como si eso justificara todo. Cuando tenía unos 13 o 14 años, mis padres me llevaron a un terapeuta familiar para tratar algunos problemas, y lo que más me marcó fue que, en lugar de recomendarles que dejaran de golpearme, el terapeuta les sugirió que me golpearan aún más. Eso fue en 1988 o 1989, y en ese entonces, la violencia como método de disciplina parecía algo normal para mucha gente, pero para mí, nunca lo fue. Años después, cuando mi hijo fue diagnosticado con TDA, mi madre insistió en que debería golpearlo con una regla, como si eso fuera la manera correcta de disciplinarlo. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo bajo ese tipo de creencias. Nunca lo golpeamos. Buscamos otras maneras de manejar su diagnóstico y apoyarlo en su desarrollo, pero mi madre no entendía que yo estuviera en contra de usar la violencia. Para ella, los golpes eran simplemente una forma de disciplina efectiva, pero para mí, eso era abuso. Como resultado, ella pensaba que yo exageraba y que no entendía cómo funcionaba la disciplina, lo que nos llevó a alejarnos. Me acusaba de pensar que fui maltratada, y se negó a hablar conmigo. No podía entender que, aunque para ella lo fuera un castigo necesario, para mí había una gran diferencia entre corregir y maltratar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.